Yo soy el doctor Andrés Anamba, Jaguara, y esta es mi última clase de lo que va de este grupo. Bueno, en cuanto al vaso, hablaremos algo sobre la anatomía y embriología. El vaso es una masa encapsulada de tejido vascular y linfoide. Es el órgano retículo endotelial más grande de nuestro organismo. No hay otro órgano que sea de este tipo. Embriológicamente se origina en el mesodermo como una invaginación del mesogastrio dorsal. Es visible alrededor de la quinta semana en la vida embrionaria, más o menos cuando mide 4 milímetros de tamaño el embrión. Esto va a continuar a su diferenciación y se va a localizar en el cuadrante superior izquierdo. Bueno, este órgano está localizado en el hipocondrio izquierdo y va a estar relacionado por la cara anterior con el estómago. Luego en la parte posterior va a tener relación con el diafragma y también con las costillas del 9º al 11º. Y por la parte inferior va a tener relación con la flexura del colon y también en la parte inferior medialmente va a tener relación con el riñón izquierdo. En cuanto a las anormalidades, no hay gran cosa que decir. Lo más común es la existencia de un vaso accesorio. Dice que en el 20% de la población se reconoce que hay vasos accesorios. Esto sube cuando los pacientes presentan enfermedades hematológicas. Bueno, el 80% de estos vasos accesorios o ectópicos se encuentran en la región del hilo esplénico y también el pedículo vascular, ¿no? Muy cercano al vaso. En cuanto a la anatomía, este es un órgano que pesa pues, de 180 a 220 gramos. Tiene una longitud de 12 centímetros, una anchura de 6 y un espesor de 3 milímetros. Es una regla de 3, ¿no? De 3, 6 y 12. Para recordarse muy fácil. Bueno, este vaso tiene un borde anterior. Es delgada, convexa y con escutaduras. Y el posterior es grueso y cóncavo. Luego tiene un eje mayor que viene desde abajo a adelante izquierda, ¿no? Que es de 12, dijimos 12 centímetros. En cuanto a lo que es sus relaciones, las relaciones que tiene con los órganos, va a presentar pues la impresión gástrica en esta zona, ¿no? Tiene un polo superior, de igual manera en el lado inferior, como dijimos acá, tiene una impresión renal y una impresión cólica en el polo inferior. En cuanto a lo que es la anatomía en sí, está cubierta por una fibra muscular resistente, flexible, y va a estar cubierto por el peritoneo. Va a contener pulpa blanca y pulpa roja. Esta pulpa roja va a tener ese color por la gran cantidad de eritrocitos que contiene, mientras que la pulpa blanca va a estar compuesta por las arterias y folículos de Malpighi. Va a haber abundantes linfocitos que le dan el color, ¿no? Y va a estar rodeada por senos esplénicos y también las trabéculas que atraviesan al vaso. Este es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, en cuanto a lo que es las relaciones que tiene con los órganos, no solamente son relaciones, sino que aquí tiene uniones o ligamentos suspensorios. Y es así que tiene un ligamento esplenofrénico que es un ligamento que hay desde el vaso hasta el diafragma. De igual manera, el gastroesplénico desde el estómago hacia el vaso. De igual manera, el espleno renal entre el riñón y el vaso y el ligamento pancreático esplénico
con el páncreas, con la cola del páncreas principalmente, y el esplenocólico es el del vaso con la flexura del colon, ¿no? Al término del colon transverso, ¿no? Y el inicio del sigmoides. Esto es para ver que la irrigación arterial está dado por la arteria esplénica, que es rama del tronco ciliaco. Y además va a recibir también irrigación por las arterias cortas gástricas en la parte superior y en la inferior por la gastro epiploica izquierda, pero principalmente casi el 100% la irrigación está dada por la arteria esplénica. De igual manera, la irrigación venosa va a estar dada por la vena esplénica, que se va a unir con la vena mesentérica inferior, y luego uniéndose con la mesentérica superior va a formar pues, la famosa sistema porta, ¿no? La vena porta. De igual manera, ya dije que hay venas que también que son gástricas, las cortas, de igual manera las venas gastroepiploica izquierda. En cuanto a la fisiología esplénica, desde un punto de vista hematológico, es un órgano que cumple la función de hematopoiesis, la formación de la serie, de todas las series de la sangre, pero esta es en la vida embrionaria. Y también se produce acá la maduración de los eritrocitos. En cuanto a la inmunología, va a producir pues las opsoninas tipo topsina, después la properdina. Y también va a haber síntesis de la inmunoglobina M, lo que nos va a dar protección de las infecciones. En cuanto a también tiene la función de filtración de todas las células rojas, blancas y también de las plaquetas que son viejas o defectuosas. Además va a filtrar bacterias, detritos celulares que se encuentran en nuestro organismo. Bueno, esto es hasta acá lo que es ahora, ¿en qué casos tenemos que hacer la esplenectomía? O sea, sacar quirúrgicamente el vaso. La esplenectomía está indicada en primer lugar en los traumatismos o esplénicas, principalmente producido por accidente de tránsito, ¿no? Y también en enfermedades hematológicas o en enfermedades no hematológicas, en las enfermedades hematológicas, las benignas y las malignas. De igual manera, en las no hematológicas tenemos otros tumores, quistes y abscesos. Dentro de estas enfermedades hematológicas no neoplásicas tenemos por la púrpura trombocitopénica idiopática. Es de carácter inmunológico, ¿no? De respuesta que el mismo organismo forma contra sus glóbulos rojos anticuerpos que lo van a eliminar. De igual manera tenemos la esferocitosis hereditaria, la anemia hemolítica por deficiencia enzimática eritrocitaria, las talasemias y la anemia drepanocítica. Bueno, en cuanto a la púrpura trombocitopénica inmunitaria, lo que vamos a encontrar es que el número de las plaquetas van a estar bajos, pero la médula ósea va a tener una función normal. Entonces, el responsable de la muerte de los glóbulos rojos son pues la destrucción inmunitaria desordenada de plaquetas por parte de nuestro organismo, formando anticuerpos. Además, los megacariocitos van a estar normales o a veces muy ligeramente aumentados. Y cuando hay demasiada respuesta de esta producción de anticuerpos contra los glóbulos rojos, cabe pasar la esplenectomía. En cuanto a la esferocitosis hereditaria, es una anemia hemolítica congénita que ocasiona ictericia hemolítica congénita. Se trata de padecimiento en el cual los eritrocitos tienen una membrana defectuosa, anormalmente permeable al sodio.
Esto hace que a la célula más pequeña, gruesa y esférica, lo que posibilita un mayor aporte hídrico hacia el interior del eritrocito. O sea, entra mayor, como es permeable a la membrana, entonces entra mayor cantidad de líquido hacia su interior y con la consiguiente destrucción celular. Además, las células deben de realizar un mayor trabajo metabólico, ¿no? Se desarrolla glucólisis excesiva y el descenso de los niveles de glucosa conduce a la destrucción de estos glóbulos rojos. Por dos mecanismos entonces produce este problema. Esta enfermedad crónica hereditaria se transmite por un gen autosómico dominante. Disculpen, por un gen autosómico dominante. Y no hay predisposición racial. En cuanto a la talasemia, en esta enfermedad lo que se va a necesitar las transfusiones continuas, ¿no? Y la esplenectomía está indicada para cuando las transfusiones son frecuentes, se corre riesgo de causar incremento de depósitos de hierro en el corazón, hígado, médula ósea y en el músculo. Está indicado en estos casos la esplenectomía. Anemia drepanocítica. Esta es una anemia hemolítica que ocurre en negros, ¿no? En la raza negra, por no disculpen que les llame negro, acá lo han puesto así. O sea, de raza negra, homocigotos para el gen de hemoglobina, de la existencia de una hemoglobina falciforme, una hemoglobina que se llama S, drepanocítica. Va a diferir de lo normal porque la hemoglobina, va a diferir de la hemoglobina normal como considerar la A en una sustitución de un aminoácido valina por un ácido glutámico en la posición 6. Esto le va a dar por la forma falciforme a los hematitis y de hecho son desexunados y originan las manifestaciones clínicas que se presentan. Bueno, la anemia hemolítica autoinmune es causada por los anticuerpos que produce el organismo contra sus propios glóbulos rojos. Se manifiesta como hemólisis con anemia, reticulocitosis, acortamiento del tiempo de supervivencia de los eritrocitos, ictericia fluctuante y esplenomegalia. Cuando es demasiado grande, hay aumento desmesurado del vaso, entonces ahí hay que hacer la esplenectomía. En cuanto a las enfermedades malignas que necesitan la esplenectomía, tenemos acá el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, de igual manera tumores no hemáticos, y también en la leucemia mieloide crónica. También hay un tumor que es más común, es el amartroma o esplenoma. No son verdaderas neoplasias, pero puede estar indicada la esplenectomía cuando estos se desarrollan muy grandes. En cuanto al linfoma, es un grupo heterogéneo y amplio de síndromes linfoproliferativos tumorales con expansión clonal de una línea o sublínea linfoide, con transformación neoplásica de estas células. Son tumores felizmente muy sensibles a la quimioterapia y a la radioterapia, teniendo una importante potencialidad de curabilidad, principalmente cuando la enfermedad está en el inicio, ¿no? O en el intermedio. La clasificación de estos linfomas se basa fundamentalmente en la naturaleza de la célula linfoide proliferante. De esta manera, los linfocitos se clasifican, o los linfomas se clasifican en tres grandes grupos. Los que incluyen los linfomas derivados de linfocitos B y de linfocitos T, y un grupo particular englobado bajo el concepto de linfoma o enfermedad de Hodgkin. Además hablaremos lo que es el linfoma esplénico villoso. Se caracteriza por una gran esplenomegalia sin adenopatías y solo
o son solo localizados, el 25% de los casos, ¿no? 25% de los casos. Los linfocitos van a tener prolongaciones citoplasmáticas que se presentan en personas de más de 55 años, pero la edad promedio es 70. Hay una leucocitosis moderada, ¿no? No tan marcada, con linfocitosis, anemia y trombocitopenia leve. Un dato característico es la presencia de un componente monoclonal sérico, generalmente la IgM, la inmunoglobulina M, acompañada a veces de cadenas ligeras de orina. El tratamiento de elección en este caso es la esplenectomía. Bueno, en el linfoma, la laparotomía, tanto la laparotomía o la laparoscópica es para hacer el TADIAG. La esplenectomía se realiza para controlar el hiperesplenectomía citopénico, se hace evidente, persistente. En cuanto a lo que es leucemia mieloide crónico, es un trastorno mieloproliferativo debido a una transformación de neoplasias de los elementos mielocíticos. En cuanto a su producción, hay un reemplazo progresivo de elementos linfodiploides normales de la médula ósea por células neoplásicas mielocíticos de apariencia madura. Esta enfermedad puede cursar asintomática, pero los pacientes que tienen esta enfermedad pueden presentar frecuentemente fiebre, astenia, malestar general. Esto va a ser como efectos de la panzotopenia. Pueden también tener infecciones, anemia, facilidad para hacer las hematomas, ¿no? Aquellas personas que fácilmente tienen un golpecito y comienzan a presentar unos moretones en el cuerpo. Y en ocasiones, pues, hay esplenomegalia, crecimiento excesivo del vaso, ¿no? En leucemia linfoide crónica, el diagnóstico, de hecho, se va a hacer con hemograma completo, luego biopsia. El tratamiento es el trasplante de médulas. En casos de que no resulte, se puede hacer esplenectomía o dos procedimientos. Otros trastornos benignos. Y ya entramos a lo que son los trastornos por quistes esplénicos. Estos pueden ser verdaderos, que son pocos, desde el 10%. Y los pseudoquistes, principalmente los productos de los traumatismos, son los que van a ser de la mayor porcentaje de estos quistes. También pueden ser parasitarios y no parasitarios, pero son más raros. Pero lo más saltante es los pseudoquistes y los verdaderos. Estos quistes verdaderos son responsables aproximadamente del 10% de todos los quistes esplénicos, no parasitarios, mientras que la mayoría de los quistes no parasitarios son pseudoquistes secundarios a un traumatismo, como ya les dije. Están recubiertos de un epitelio escamoso. Estos quistes verdaderos sí pues, tienen que estar recubiertos por un epitelio escamoso y muchos se consideran congénitos, sea desde el nacimiento. Los quistes esplénicos verdaderos son a menudo asintomáticos. Se descubren de una manera casual. Los pacientes pueden referir esto va a depender también del tamaño, ¿no? Los quistes pueden, si ya son un poco más crecidos y ya hay un compromiso de que está de repente comprimiendo al estómago o a los órganos vecinos, entonces estos pacientes pueden referir plenitud abdominal, saciedad temprana, esos pacientes que no quieren, o algunas veces inclusive pueden presentar náuseas, vómitos, ¿no? Cuando comen demasiadamente. Y dolor torácico pleurítico.
y disnea y dolor de espalda o al hombro izquierdo. En este caso, el diagnóstico se hace mejor con la tomografía. Con la ecografía, pero el mejor examen de imagen es la tomografía. En estos casos, la intervención va a estar indicada en todos aquellos pacientes con quistes que son sintomáticos o demasiado grandes. En estos casos podemos utilizar pues, la esplenectomía parcial o total. Puede ser un tratamiento desde estos parcial o una esplenectomía total o parcial es un tratamiento pues, apropiado, ¿no? Que se escoge. Ahora, pseudoquistes. En cuanto a las pseudoquistes, estos no van a tener pues, epitelio, ¿no? Son más que todo, van a estar formados por sus paredes por una reacción fibrótica o granulomatosa. Comprenden el 70-80% restante de los quistes esplénicos, no parasitarios. Los pseudoquistes en sí son asintomáticos y pequeños algunos de ellos. Los quistes que son menos de 4 centímetros de diámetro no necesitan tratamiento y con el tiempo pueden evolucionar. No están, no, ya les dije, no están revestidos de epitelio, sino de un tejido fibrótico o granulomatoso. En cuanto al absceso pélvico, al absceso esplénico, es muy raro encontrar los abscesos, pero si los hay pueden ser muy graves, pueden dar complicaciones. Pero se ha hecho un estudio en todos los cadáveres que se encontró en la morgue, se encontró casi el 1%, 0.7%. Casi el 1% que tenían que presentaban, que presentaban abscesos. En cuanto a lo que es la clínica, estos pacientes que tienen abscesos, de hecho, van a presentar dolor abdominal, fiebre, y cuando hay ruptura, puede producir una peritonitis, y por lo tanto va a necesitar la intervención quirúrgica por una laparotomía. Dolor torácico y también pleurítico, ¿no? En cuanto al tratamiento, si nosotros no hemos ido al diagnóstico, podemos hacer un drenaje percutáneo en el cuadrante de hipocondrio izquierdo, ¿no? Y también dar un tratamiento antibiótico concomitantemente. En otros casos podemos hacer una esplenectomía, pero con drenaje del cuadrante superior izquierdo y antibióticos de todas maneras. Actualmente, pues, la laparoscopía es la de elección para solucionar problemas de absceso, ¿no? Como la gran mayoría de los problemas intraabdominales está dándose un avance, un gran auge de la laparoscopía. En cuanto al trauma esplénico, doctores, vamos a decir algunos puntos. En cuanto a la epidemiología, el traumatismo esplénico es la primera indicación de la laparotomía. El vaso es uno de los órganos más frecuentemente lesionados en un traumatismo abdominal. Miren, de 20 a 40% en contusiones, o sea, con golpes directos, ¿no? Patadas, golpes contra bordes que son feludas, ¿no? Y también solamente al 2 a 4% es en trauma abdominal total. Pero más saltante, a veces uno está jugando de repente un partidito, entonces uno puede recibir una patada a nivel del hipocondrio izquierdo y realmente problema puede lesionarse el vaso. Ahora, los accidentes de tránsito son pues la primera causa, fuente de la lesión del vaso. También la posición que tiene, o sea, la relación que tiene, los ligamentos que no son tan fijos, sino son más flexibles, esto hace también que haya mayor posibilidad o tenga mayor probabilidad de hacer
trauma a este nivel del vaso. Bueno, estos son los criterios quirúrgicos en la tomografía. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tomar para intervenir, para operar? Si hay una desvascularización o laceración esplénica con afectación de mayor de 50% en el parénquima esplénico, entonces está indicado la intervención quirúrgica. O también hay una extravasación de contraste mayor de 1 centímetro de diámetro, o sea que es lo que se escapa a nivel del vaso. Y de hecho, si hay la presencia de un gran hemoperitoneo. Estos datos muestran una sensibilidad demasiado alta, 100%, ¿no? Y una especificidad de 88% para predecir la necesidad de hacer la cirugía. Más que todo esto es el trauma. Recuerden de estos datos, colegas. Bueno, esto es en cuanto al traumatismo esplénico y clasificación y tratamiento. Se ha clasificado en grado 1, 2, 3, 4 y 5. Y el tipo y la laceración, el hematoma es la que van a determinar el grado de lesión que van a tener, va a tener el vaso. En el grado 1, la laceración capsular debe ser menos de 1 centímetro de profundidad, mientras que el hematoma en el espacio subcapsular debe ser menos de 10% de superficie. Mientras que en el grado 2, la laceración de 1 a 3 centímetros de profundidad. Hematoma subcapsular de 10 a 50% de superficie o un hematoma que engloba al parénquima del vaso, pero que tiene que ser menos de 5 centímetros de diámetro. En estos dos casos, se puede dar tratamiento solamente observación, dar hemostáticos y también en algunos casos se puede hacer una sutura, ¿no? Con sutura absorbible. En casos de que hay lesión hacia la profundidad, laceración hacia la profundidad. En el tercer grado, la laceración ya va a ser mayor de 3 centímetros de profundidad, con afectación de vasos trabeculares. Ahí sí hay buena cantidad de lesión. El hematoma ya va a cubrir más del 50% de la superficie. O va a haber una hematoma subcapsular dentro del parénquima, o va a estar abierto, o hematoma extra afuera, mayor de 3 centímetros, ¿no? Mayor de 5 centímetros. O también va a ser un hematoma que está en crecimiento. En estos casos hay que hacer una sutura o también podemos utilizar una malla de Vicryl en forma de empaquetamiento. Ese es el tratamiento que se le hace. Mientras que en el cuarto grado ya la laceración va a haber una afectación de vasos biliares o segmentos con desvascularización de mayor de 25%. Entonces, en esos casos hay que salvar lo que le queda. Hay que hacer ligadura y esplenectomía parcial. Ya en el quinto grado hay laceración, hay una fragmentación esplénica, un estallamiento del vaso, ¿no? Y la lesión biliar con desvascularización completa. Lo único que hay que hacer es solamente recoger el vaso y hacer la hemostasia correspondiente. Bueno, acá hablaremos algo sobre la esplenectomía laparoscópica. El paciente va a estar en una posición lateral derecho. Para colocar los trócares, vamos a utilizar como referencia las líneas axilares, la línea axilar anterior, la media y la posterior. A 4 centímetros del reborde costal, en la línea axilar media debe colocarse el trócar de mayor calibre. Y a unos cuantos centímetros más allá, otra de
también de regular calibre, en la región epigástrica otra de menor calibre, y en la línea maxilar posterior otro. Se operan entonces con 4 trócares, 2 de 10 y 2 de 5. Una vez que se ha entrado a la cavidad, se ha hecho una neumoperitoneo, se va a comenzar a hacer la esplenectomía, movilizando el polo inferior primero, o sea, liberando el ligamento espleno colónica, ¿no? Y luego se va a hacer, se va a seguir hacia arriba hasta que se llega al ligamento gastroesplénico y también el ligamento gastrofrénico. Y se va a llegar acá, de hecho, hay que tener mucho cuidado con los vasos del estómago, acá que pasan del estómago hacia el vaso, y acá la inferior izquierda, este vaso es de espleno, ¿no? Espleno gástrico, ¿no? Y luego ya se aborda lo que es el hilio esplénico. Una vez que se aborda, se le liga con ligachur, que es un aparato que liga tanto en la parte superior e inferior y corta en el centro. Es una ligadura. Y esto es lo que se llama, cuando se aborda por la parte anterior, es lo que se llama la esplenectomía anterior. Y esto se hace principalmente en la esplenectomía laparoscópica, ¿no? También se puede hacer la esplenectomía, una esplenectomía con laparotomía también, tanto anterior o posterior. Esto va a ser de acuerdo a qué momento se liga, a la arteria, a la vena. Bueno, a la esplenectomía parcial. Esto va a ser pues, principalmente cuando hay una desvascularización, una laceración de 4º grado, ¿no? O también presencia de quistes, ¿no? En este caso, nosotros tenemos acá un quiste en el polo inferior, en la parte inferior del vaso, y lo que están haciendo es desprender primero los ligamentos, se llega al hilio esplénico y se comienza a tratar de identificar los vasos que van a irrigar esta zona. Una vez que se liga, vamos a tener pues, una zona bien delimitada, ¿no? Por el color que toma el vaso. Y luego pues, vamos a siguiendo esa línea con un ligature o con la armónica, estos aparatos que cortan y electrocoagulan, ¿no? Cortan y coagulan. Entonces, con eso es fácil de realizar esta esplenectomía parcial. Luego se hace la hemostasia, ¿no? Una vez que tenemos el vaso sacado hacia afuera, sea mediante parcial o total, entonces tenemos que retirar el vaso y esto se realiza mediante una bolsa de plástico grande, ¿no? Que tiene un borde fijo, formado, pero que tiene la característica de que cuando se tira por estos ligamentos, se va a cerrarse, porque si no se puede desvasar, ¿no? Y una vez que nosotros exteriorizamos la parte del anillo donde estaba cerrado, entonces hacia afuera ya lo sacamos y el vaso lo sacamos de manera de una pinza de Foster recta, lo que utilizan por los ginecólogos, ¿no? Eso, principalmente ellos son de curva, ¿no? Nosotros utilizamos la recta en forma de sacabocado. Vamos como se dice, poco a poco sacando el vaso, ¿no? Mordiéndola en sacabocado. Y un momento que ha dado que se termina de sacar y se jala desde a la bolsa ya vacía, y entonces ya suturamos a todas las incisiones, a las 4 incisiones que teníamos, principalmente
se retira primero los trócares bajo visión directa y se sutura con un hilo. Las heridas, ¿no? Ahora, en cuanto a la esplenectomía abierta, o sea que una laparotomía para poder sacar el vaso. Acá las diferencias va a ser de que nosotros la posición del paciente va a ser una posición supina, ¿no? Y las incisiones para poder abordar al vaso vamos a hacer en dos formas. Una incisión supraumbilical o subcostal izquierdo, que es igual al que nosotros hacemos a nivel de la región subcostal derecho, ¿no? Para la colecistectomía. Acá es para el vaso. Y acá, de todas maneras, el cirujano va a estar en el lado derecho, el ayudante en el lado izquierdo, siempre en la parte inferior a los pies va a estar la instrumentista. Y acá en donde está el ayudante es lo que entra el interno, también a veces los mismos alumnos. Acá lo que se va a realizar, pues, principalmente al control de todos los vasos, ¿no? Tanto en la parte inferior como la parte superior, el control más que todo vascular. Y luego también la liberación de sus ligamentos del vaso, ¿no? Tanto los ligamentos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y lo que se va a hacer es un control de la arteria esplénica. Una vez que se tiene una vez que se tiene el control, ¿no? Ya se tiene ya fijo ahí, visto, se realiza una movilización, se mete con una mano, se luxa, se saca del espacio del hipocondrio hacia afuera, pero con mucho cuidado. Y una vez que se hace esa maniobra, se rota, se saca hacia afuera, o sea, hacia el mesogastrio, no totalmente afuera, sino dentro de la misma cavidad, se luxa hacia el lado derecho en sí, y ahí se comienza ya a hacer el control de todo lo que es el pedículo vascular. Esto es lo que se llama la esplenectomía posterior. Ahí en eso se va a hacer ya la sección y la sección de ya la sutura de los vasos, ¿no? Sección y sutura. O la ligadura, discúlpeme por favor. Entonces ahí terminamos la operación produciendo ya el cierre de toda la cavidad, ¿no? Ya se cierra el peritoneo, luego la neurosis, después ya la piel, ¿no? Cierre total de la pared abdominal. En cuanto a las recomendaciones preoperatorias, las enfermedades que hay hematológicas son no en adultos, principalmente en niños, ¿no? Y en algunos casos son adultos. Entonces, las recomendaciones hay de manera específica, está en relación con la inmunización de los niños que serán sometidos a esplenectomía. En el 30% de los pacientes puede ocurrir sepsis durante el primer año posterior a la esplenectomía y en 50% en los primeros 2 años. El riesgo de infección es permanente y durante toda la vida. La mortalidad reportada es de 0.8% pacientes por año de lo que han estado expuestos. Es mayor en niños que en adultos. Por eso es necesario tratar de evitar estas infecciones y deberán ser vacunados contra hemófilos influenza, tipo B, neumococo y meningococo, por lo menos 2 semanas antes de realizar la esplenectomía. Recuérdense, doctores, que tienen que ser vacunados 2 semanas antes contra hemófilos influenza, neumococo y meningococo. ¿Cuánto esto ya es vacunas? ¿No? De igual manera. Una vez que se ha hecho una esplenectomía en enfermedades hematológicas, las cifras de plaquetas a los 7 días postoperatorio debe de aumentar.
Ese es un factor predictivo de una buena respuesta en pacientes adultos. El 50% de los pacientes que nos responden a esplenectomía responderán al manejo farmacológico postoperatorio. La sepsis posterior a la esplenectomía tiene una mortalidad de 80%. El riesgo es mayor durante los primeros 2 años, pero persiste toda la vida. Una vez lo decimos, ¿no? Si hay esplenectomía, si hay sepsis, se presenta, miren que la mortalidad es alta. Por eso es necesario la vacunación. Bueno, hay complicaciones pues, post-esplenectomía. Uno de ellos es la neumonía, ¿no? Puede producirse trombosis por lo mismo que hay problemas plaquetarios al extraer el vaso. De igual manera, la infección de la herida operatoria, si son abiertas, presentan las hernias, ¿no? Hernias incisionales. También pueden haber abscesos sufrénicos, ¿no? ¿Por qué en la región sufrénica? Por la razón de que al abordar la cámara gástrica podemos hacer alguna perforación. De igual manera pueden haber abscesos, fístulas pancreáticas cuando no se tiene cuidado en el abordaje que se hace a la cola de páncreas. El páncreas en sí es un órgano muy lábil, muy elástico, es muy fácil de producirse laceraciones. También puede presentar el pseudoquiste pancreático por estos mismos mecanismos. Y de igual manera fístula o también perforación gástrica que ya dijimos, ¿no? Entonces, estos pacientes hay que hacer una profilaxis antibiótica, las inmunizaciones, hay que educarlo al paciente para que pueda cuidarse bien después de la esplenectomía. Es indicado el uso indefinido de la penicilina a dosis profilácticas. Ya. Muchas gracias, colegas futuros. Eso es todo lo que les traje esta vez. Preguntas, por favor.